con nuestro programa y nuestro trabajo. En Carreras con Impacto nos dedicamos a dar programas virtuales gratuitos y también tenemos un programa de mentorías de 14 semanas en el que nos enfocamos en ayudar a estudiantes y jóvenes profesionales de Latinoamérica a enfocar su carrera a la prevención de riesgos globales, principalmente de inteligencia artificial y sus intersecciones. El día de hoy es la presentación de los resultados de los trabajos que ha hecho esta cohort durante 14 semanas. Y pues sin más dilatación, vamos a empezar con la primera presentación. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Iván Alvarado, soy parte del equipo de Carreras con Impacto y yo estoy encargada de la parte de gobernanza de inteligencia artificial. Entonces, con mucho gusto presento al primer exponente, que será Gabriel Rafael Rosario Bolívar. Él tiene un tema de investigación titulado en español Mapeo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, un análisis geográfico de la infraestructura tecnológica en centros de datos de Estados Unidos. Y para darles una breve explicación de quién es Gabriel, Gabriel es un geólogo graduado de la Universidad de Oriente del Núcleo Bolívar en Venezuela. Entonces, sin más dilatación, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Greetings, distinguished audience. First of all, thank you for being here. I am Gabriel Rosario, and today I'm going to talk to you about my project, which is titled Mapping Artificial Intelligence in the United States, a Geographic Analysis of Technology Infrastructure in U.S. Data Center. Returning to the introduction, currently data centers are essential for data storage, digital information processing, and the growth of artificial intelligence. However, there remains a significant gap of access to detailed information about their technology infrastructure, sustainability, and the strategy risks such as data security vulnerabilities. Moving forward, this project pursues a number of goals such as reduce gap in access to detailed information about data center technological infrastructure, create a public and easy-to-access database with information such as GPUs, location, energy metrics, and others, map the geographic distribution and nationality of data center owners, identify GPU models and their role in the artificial intelligence area, evaluate energy efficiency with sustainability indicators, and finally, analyze the strategic risks, such as centralization and digital authoritarianism. Now let's move on to the methodology. First, we focus on the United States and relevance providers such as AWS and Google. Then we share public sources, data mining of academic articles and other documents. Subsequently, we filtered and categorized the information. Then we generated a consolidated database and the information obtained was processed and analyzed. And finally, we developed the report and shared the results. Now I'd like to talk about the result. The first of them is the database product of this project. And here in figure 1, we can visualize a partial view of the database with relevance information such as country, region, distribution, provider, availability zones, data center space type, and GPU model. Now here we can visualize in a more detailed way the database with columns such as country, city, region, or state, region distribution, provider, data center space type, GPU models, PUE, power demand, energy usage, and nationality of owners. Continuing with the presentation, let's shift our focus on the geographic distribution and nationality of owner. The results shows that the providers have a predominant geographic coverage in 3 of the 4 key US regions, West, South, and Midwest. It's important to note that none of the 5 providers have
a presence in the Northeast region with any availability zones. And here in figure 2, we can visualize on the y-axis the number of availability zones, and on the x-axis the region and the provider. Let me point out that the West leads with the highest number of availability zones. In contrast, the Midwest has the lowest number of availability zones. Now I'd like to talk about specifically to the distribution and nationality of owners. In one hand, AWS, Google, and Microsoft are US-owned companies with a broader presence in the US territory in multiple states, as we able to visualize in the figure 3. On the other hand, Alibaba and Tencent are Chinese-owned companies with limited distribution in the US territory, specifically in the West with California and the South with Virginia. Now let's move on to GPU availability. First, I'm going to explain briefly what is a GPU and its use in data centers. A GPU is an electronic circuit specialized designed for perform rapidly manipulate memory and alter data. In data centers are used for their exceptional ability to perform parallel processing data, making them ideal for operations such as computation science, machine learning algorithms, and large-scale data processing. Now this is clarified as we can visualize in table 1. AWS leads in GPU diversity with advanced and versatile options. It's followed by Google and Microsoft with a variety of models, both with a lower number in comparison. And in contrast, Alibaba and Tencent have a selection limited to older models with no modern GPUs. Now let's continue with the energy efficiency. First, I'm going to highlight how data centers measuring their energy efficiency. That's by means a metric called PUE, or power usage effectiveness. And this is a way of measuring the energy efficiency of data center operations. Here we can visualize a PUE scale in which the lower PUE values identified with greenish colors close to 1.0 represent higher energy efficiency, and higher powers above higher PUE values above 2.0 identified with the reddish colors represents lower energy efficiency. Now, once this is understood, we can visualize in figure 4 on the y-axis the number and the value of PUE, and on the x-axis the location and the provider. Here we can visualize a diversity of PUE values highlighting the Chinese companies which have the highest PUE observed during this study, which is 1.2. It's important to note that the Chinese companies only provide the average of the PUE of all their availability zones. In comparison, the United States company have lower PUE values, highlighting the case of 3 regions from Google with the lowest PUE value observed in 3 of its regions, such as Virginia, Ohio, and Oregon, with a PUE value of 1.1. In conclusion, the difference between the PUE values of Chinese and US companies may be response to different GPU models, level of investment, and technology and modernization of infrastructure. US companies have a wider choice
of GPUs models compared to Chinese company, which could be due to restrictions on sales of advanced chips to China. This distribution of availability zones could respond to critical factors such as business demand and consolidated connectivity infrastructures. Most data centers are located in a few states, creating potential data security risks because data centers are too concentrated in certain areas. The collection of information for the creation of the database shows that a lot of relevant information about the technological infrastructure of the data centers is found in different sources, and some of them are not expressed in detail, which creates opacity for researchers and decision makers. And finally, as a next step, I recommend working with a team of experts in energy, AI, and policy to study how renewable energy affects the data center location. The goal is to develop frameworks for a better, more transparent, and secure technology infrastructure. And these are my references. This brings me to the end of my presentation. Thank you for your time and attention. I welcome any questions you might have. Thank you so much for your presentation, Gabriel. We have a few minutes for questions about your project, so anyone that has any questions can raise your hand or simply open the microphone. Tenemos unos pocos minutos para preguntas, entonces pueden levantar su mano o simplemente abrir su micrófono para hacerle preguntas a Gabriel para que profundice tal vez en alguna parte de su proyecto o algún comentario que tengan también. Yo tengo una pregunta, Gabriel. ¿Podrías hablar un poco más de por qué es importante esta medida del PUE? Y estoy pensando esto un poco en relación a que últimamente ha habido como mucho bombardeo de información de que los centros de datos y la inteligencia artificial consumen mucha energía, pero si no estoy malinterpretando mal tus gráficas, realmente el que tengan ese número es que son bastante eficientes energéticamente. No sé si podrías hablarnos un poco más de esto, de tu perspectiva acerca de, pues sí, de esta postura de que son muy contaminantes y que consumen mucha energía los centros de datos. Sí, voy a responder en español. Sí, no estás equivocada, Sandra. En la gráfica se puede observar que los centros de datos estudiados presentan una eficiencia energética relativamente aceptable. Por ejemplo, los centros de datos ubicados de compañías estadounidenses tienen muy buenos valores, incluso los de industrias chinas tienen también un valor intermedio. Entonces, aunque en la actualidad considero que existen otras empresas o otros tipos de operaciones que presentan mayores desafíos en cuanto a consumo energético o consumo de recursos en general, eh, en este punto la inteligencia artificial o el desarrollo de inteligencia artificial con centros de datos no, no se presenta como tal como un riesgo. Lo que sí puede volverse un riesgo es un crecimiento desmedido y sin control, como se ha visto de como 5 años hasta la actualidad, que ha aumentado en gran medida no solo el número de centros de datos, sino de herramientas de inteligencia artificial, que son como la revolución del momento. Y por eso considero que es importante que se creen como marcos estructurales con equipos multidisciplinarios para que se pueda regular de una mejor manera el crecimiento de la inteligencia artificial, porque aunque quizás hoy no presente un problema, en el futuro, si sigue creciendo sin un marco estructural sólido y bien definido, sí puede convertirse en un riesgo no solo en temas energéticos, sino también, por ejemplo, del consumo de agua, que es algo que también tiene que ver acá con el desarrollo de inteligencia artificial y las operaciones de los centros de datos. Gracias, Gabriel. Voy a aprovechar para hacerte otra pregunta, Gabriel.
Algo que es muy interesante de tu investigación es que detallas el tipo de GPUs que se están usando en los diferentes centros de datos, ¿no? Y esto está Sí, relacionado también con el PUE. Los que tienen el PUE más alto son principalmente de compañías que no son norteamericanas. Y esto pues tiene que ver con que tienen chips, digamos, de generaciones anteriores a los chips de punta. Creo que esto es muy interesante de cara al papel de los países que no están en la carrera del desarrollo de inteligencia artificial de frontera y las restricciones de acceso que hay a los GPUs para poder tener centros de datos en otros lugares, porque esto nos hablaría de que países como los que tenemos en Latinoamérica, que somos pues la mayoría de los asistentes el día de hoy, incluso si no tuviéramos acceso a los chips de primera generación, los más recientes, pues al menos a nivel energético podríamos tener centros de datos competitivos, al menos por ahora, ¿no? O sea, en el estado actual. ¿Es correcto? Eh, ¿Qué opinas? sí, opino que es correcto porque incluso aunque los chips utilizados por las empresas, en este caso chinas específicamente, eh, presentan una eficiencia energética relativamente moderada que puede, o sea, que puede servir de igual manera estos chips para realizar operaciones de inteligencia artificial. Y algo que no está tan ligado a mi investigación en sí, pero tuve la oportunidad de conocer un poco compartiendo con otros de mis compañeros presentes acá, es que eh, no solo la inteligencia artificial se rige específicamente por los modelos de GPUs, sino también como el tipo de, perdónenme los que sepan más de esto, de programación que se utiliza para desarrollar estas inteligencias artificiales, para utilizar de una manera eficiente estos GPUs que quizás no tienen el mismo potencial de procesamiento que modelos más recientes, pero que igual cumplen un papel eh, aceptable, vamos a decirlo así, si no queremos decir óptimo, con la inteligencia artificial, como en el caso de la recién lanzada este año China de DeepSeek, que se posiciona para competir con otras inteligencias artificiales de otros proveedores que tienen acceso a mejores procesadores, bueno, en este caso, mejores procesadores gráficos. Entonces sí, considero que con un buen equipo en los diferentes países se podría llegar a desarrollar algún tipo de inteligencia artificial. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel. Felicidades por tu trabajo. Aprovecho para recordarle a todas las personas asistentes. En el chat pusimos en un link el programa por si quieren ver cuál es el itinerario de las presentaciones. Y también un link si quieren revisar los informes completos de los alumnos y alumnas. Y también recordarles que al final de la sesión vamos a tener 25 minutos de networking por si pues quieren hablar de forma más distendida con nosotros y con los autores de estas investigaciones. Así que, bueno, hablando de Latinoamérica, te doy la palabra, Ivana, para presentar el siguiente trabajo.